Buenas tardes, agradecemos que haya accedido a darnos un minuto de su tiempo. Mi nombre es Antonia Quesada y junto a mis compañeras estamos realizando una investigación sobre las causas y efectos del cambio de apellido, centralizándolo en la ley 21.334. En este contexto queremos conocer cuál es su opinión con respecto a las causas y efectos del tema ya nombrado. El propósito de esta entrevista es conocer su opinión respecto a consecuencias y efectos al realizar estos cambios del nombre. La información es absolutamente confidencial y solo será utilizada para fines académicos, por lo que le consultamos si accede a grabarnos a esta entrevista y si podemos grabarlo. Bueno, presentándolo aquí al profesor Olivares, le vamos a preguntar la primera, que según lo establecido de esta ley, el cambio de apellido está permitido bajo ciertos criterios, pero este se excluye expresamente a los menores de 14 años. ¿Por qué cree usted que se tomó esta decisión? Es más bien una decisión de naturaleza política, porque esta ley que es la ley número 21.334, que es del año 2021, va en la misma línea de una ley que le precede, que es la ley 21.120, la ley de identidad de género. Y la ley de identidad de género establece que la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento lo puede realizar la persona contando los 14 años de edad. Pues bien, en ese sentido se sigue el mismo criterio en esta nueva ley. Por ende, corresponde más bien a una decisión política. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que en nuestro país la responsabilidad penal surge a partir de los 14 años de edad. Y finalmente, razones histórico-jurídicas demuestran que las personas, los adolescentes y particularmente los varones, alcanzan un grado mínimo de madurez a contar de esa edad. En el caso de las mujeres puede ser incluso antes. Entonces, es más bien una decisión de carácter político que va en la línea de lo ya dicho, con el objeto de que toda persona que cuenta con una edad suficiente pueda ya determinar con qué género se va a autopercibir, o dicho de otra manera, con qué sexo se va a regir. Eso. En este mismo contexto, ¿qué consecuencias podría tener para las familias o los menores que desean realizar este cambio? Bueno, varias consecuencias. En primer lugar, el alterar la distribución histórica de los apellidos de la persona conlleva necesariamente un reconocimiento en favor de aquellas mujeres que han asumido la paternidad de los hijos. Como nosotros sabemos, en nuestro país lamentablemente son cientos de miles las mujeres que se ven afectadas con el pago de la pensión de alimentos. Muchos varones no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones respectivas, y en vista de ello esta ley viene a reconocer este tipo de situaciones, permitiéndole a la persona decidir si identificarse con el apellido paterno o con el materno. Entonces, desde esta perspectiva se produce la primera consecuencia en beneficio de los derechos de la mujer. Por otra parte, se produce una segunda consecuencia en el rigor, en el sentido de la forma en que se presenta la familia ante la sociedad, pues históricamente el orden de los apellidos ha estado determinado por el sexo de los padres, es decir, el primero de los apellidos que identifica a una persona es el apellido paterno, seguido del apellido materno. Pues bien, el hecho de eliminar esta distribución permite que la familia comience a identificarse bajo una nueva denominación ante la sociedad. Es decir, se eliminan aquellos sesgos históricos que identifican a la familia con el padre de esta. Pues bien, a partir de esta ley, la familia perfectamente puede pasar a identificarse con el apellido de la madre. Sin embargo, recordemos que el apellido de la madre corresponde igualmente al apellido del padre de esta. Entonces, desde esta perspectiva se produce una tercera consecuencia que en rigor es mantener, así lo han dicho algunos, lo que ya tenemos, porque en rigor no se produce una alteración sustancial. Pues siempre va a prevalecer el apellido paterno por sobre el apellido materno. No obstante aquello, recordemos nosotros que los adolescentes y cualquier persona mayor de edad puede iniciar un procedimiento registral o judicial con el objeto de cambiarse el apellido. Entonces, en base a todo lo ya dicho, las consecuencias que se producen son de variada índole, pero principalmente esta ley implica, reitero lo ya dicho, un reconocimiento de los derechos de las mujeres, particularmente aquellas que han asumido la paternidad en su calidad de madres, lo cual me parece favorable. Cambiando el contexto, ¿qué ocurre con los antecedentes legales o documentos oficiales tras el cambio de esto, del apellido? Es que si se cambia el apellido se tienen que realizar todas las modificaciones que correspondan, pues todos los documentos oficiales que contienen la identidad de la persona tienen que modificarse de acuerdo a la nueva inscripción registral. De esta manera se va a producir un efecto en cadena, en el sentido de que toda institución pública tiene que entrar a modificar sus registros con el objeto de adecuar dicha documentación a la nueva identidad de la persona. Entonces, esto va a implicar
que la persona tenga que igualmente realizar una serie de actuaciones tendientes precisamente a producir a alcanzar tal resultado. Pero en la práctica también demuestra que es el tribunal el que se comunica. Bueno, en el caso del tribunal, pensemos en aquellas situaciones en que debe judicializarse el asunto, es el tribunal el que le comunica directamente a las principales instituciones públicas del Estado, entre otras el registro civil, la circunstancia de que ha variado el nombre de la persona o la identidad de esta, y el registro civil oficia, o sea, el tribunal oficia directamente al registro civil para que éste proceda a modificar la respectiva partida de nacimiento. Y bueno, y esto alcanza igualmente a otras entidades públicas como el Servicio de Impuesto Interno, el CERVEL, por mencionar algunas. De todas maneras, la persona va a tener que realizar una serie de actuaciones en este sentido, con el objeto de que toda institución pública y privada aparezca nominalizada bajo esta nueva identidad o bajo el nuevo orden de los apellidos. ¿Usted ha notado algún cambio en el juzgado de familia desde la entrada de la vigencia sobre la ley de orden de apellidos? O sea, en rigor se ha recargado la actividad ya saturada de los juzgados de familia. Los juzgados de familia están superados. Recordemos que el 90% de las reclamaciones de conocimiento de los tribunales de familia están centradas en asuntos más bien asociados a las pensiones alimenticias. Y la ley en los últimos años ha aumentado el ámbito de competencia de los juzgados de familia. Entonces, ¿esto qué implica en la práctica? Que los juzgados se encuentran superados, están superados, pues tienen que atender una serie de solicitudes que ya vienen a recargar su atiborrada agenda. Teniendo en cuenta aquello, yo creo que la ley erró en ese sentido, pues tendría que haberse buscado alguna otra fórmula o mecanismo, por ejemplo, haberse creado nuevos tribunales, no sé, tribunales especializados en este tipo de materia, porque sumado a ello ocurre lo siguiente: los jueces no son expertos en todas estas materias, por consiguiente se requiere de parte del Estado programas de perfeccionamiento, de capacitación, con el objeto de que conozcan esta nueva regulación y la forma correcta en que debe ser aplicada. Entonces, al igual como sucede en otros ámbitos, al recargarse la actividad de los jueces, se limitan o restringen los derechos de las personas. Entonces, si bien es cierto, el juez cuenta con la competencia para intervenir en este tipo de reclamaciones, el hecho de que los tribunales hoy en día estén superados en lo que respecta a su carga de trabajo va a implicar en la práctica, o ha demostrado en la práctica, que estas soluciones, que este tipo de reclamaciones no suelen resolverse dentro de un plazo razonable. Y por ende no se le entrega a la persona aquella protección que ésta esperaba de parte del Estado. ¿Cuáles son los motivos más recurrentes al solicitar este cambio? ¿Algo más social o familiar? ¿Qué piensa usted? Ambos, pero particularmente familiar. Y me remito a lo ya dicho. Es decir, muchas personas, independiente de su sexo, se identifican con la madre, particularmente cuando ha sido ella la que ha asumido la crianza y ha tenido que ella reemplazar al padre. Sobre todo aquellos padres que, en mi opinión, son negligentes, aquellos padres que son irresponsables. Pues bien, cuando la madre tiene que sustituirlo, resulta lógico que el hijo se identifique con esta. Y conforme a la justicia, y particularmente la justicia social, es correcto que el hijo se identifique con el apellido de la madre. Entonces, desde esta perspectiva, la ley viene a reconocer a tales mujeres, dándole a los hijos la oportunidad de acceder a este procedimiento que es relativamente sencillo y que no implica necesariamente la intervención del tribunal. Entonces, solucionar a nivel administrativo este tipo de problemáticas me parece un avance sustancial. Sin embargo, reitero lo ya explicado, en el sentido de que se ha aumentado la carga de trabajo de cada una de estas entidades, lo cual obstaculiza en cierta medida el cumplimiento de los fines de la ley. ¿Qué pasa si una persona cambia su orden de apellido y luego desea revertir esta decisión? ¿Existe un procedimiento para ello? Tengo entendido que la ley lo permite, restringidamente. No recuerdo bien, pero tengo entendido que se puede solamente en una oportunidad. Pues de lo contrario, esto se podría prestar para fraude, especialmente para los acreedores que no tendrían certeza de cuál es el nombre de la persona para poder perseguirla judicialmente, notificarla. Entonces la ley permite revertir la alteración del orden de los apellidos, pero tengo entendido que en una sola oportunidad. Debido a esto mismo, ¿qué mecanismos existen para garantizar la seguridad jurídica y evitar fraudes tras el cambio de apellido? Bueno, es una materia que se discutió en el Congreso en su oportunidad, de acuerdo a lo que recuerdo, pero en rigor no existen unos mecanismos directamente establecidos al efecto, sino que se aplican las reglas generales. Pues, independiente de la identidad de la persona, acá lo que se produce en la práctica es una especie de subrogación legal, en el sentido de que el individuo sigue siendo el mismo, pero se presenta socialmente bajo una nueva identidad o bajo una nueva denominación, pero el sujeto sigue siendo el mismo. Teniendo en cuenta que ello bastaría solamente para efectos de proteger los derechos de los acreedores con acompañar el respectivo certificado extendido por el registro civil o la sentencia judicial.
que demuestra que efectivamente esta persona, la misma persona, se denominaba o se autodenominaba de otra manera en el pasado. Y teniendo en cuenta que ellos sí se estarían protegiendo efectivamente los derechos de los acreedores. Es decir, esto no debiese representar un mayor inconveniente. Sin embargo, se presenta el problema de que muchas veces para acceder a este tipo de certificados se requiere contar con clave única o con la autorización de la persona. Es decir, no es sencillo acceder a este tipo de documentación. Desde esta perspectiva se corre el riesgo de que la ley sea prestada o sea usada para fraudes. Porque, reitero, las personas, o sea, este tipo de información no está disponible abiertamente al público. Entonces se requiere en este caso de autorización tanto de parte de la persona como de parte de alguna entidad pública. Estoy pensando principalmente en los tribunales. Pero ¿cómo se puede acceder a las mismas? A través de los tribunales, oficiando. Eso sí se puede hacer. Ya. En definitiva, ¿cree usted que este tipo de reformas, como los cambios de apellido, son suficientes para avanzar en equidad dentro del derecho de familia? No, porque la equidad no pasa por alterar el orden de los apellidos. La equidad pasa por razones de justicia social y en ese sentido se requiere de una mayor concientización en este sentido y no basarnos en estereotipos sesgos de género. Acá no estamos en presencia de una discusión entre lo femenino y lo masculino, acá estamos en presencia de una discusión entre cuál de los padres ha asumido la crianza y responsabilidad asociada al cuidado del hijo. Entonces, teniendo en cuenta aquello, yo estoy de acuerdo en que la ley haya permitido que toda persona pueda beneficiarse de este tipo de procedimientos. Pero mientras no concienticemos al respecto, mientras no protejamos realmente a la mujer, la ley no va a incidir mayormente en las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares, particularmente las chilenas, siguen siendo machistas. Entonces, mientras no se haga una modificación a nivel cultural, esta ley va a quedar únicamente en el papel, como ha pasado en otros ámbitos, por ejemplo, con la ley CARE. El maltrato contra la mujer sigue existiendo. Entonces, por mucho de que existan leyes sancionatorias o leyes administrativas que reconocen nuevos derechos, mientras siga persistiendo la misma cultura, no se van a producir los cambios que realmente se esperan a nivel social. Y esta pregunta ya más personal, yo realicé mi cambio de apellido a la edad de 2 años. Y hoy en día tengo 20 años y aún así tengo papeles con otro apellido, con mi apellido anterior. Esto se presta para fraudes. ¿Qué puedo hacer yo respecto a eso para tener mi identidad actual en esa institución? Estoy entendiendo que a usted se le sigue identificando con mi otro apellido. Con los apellidos anteriores. Sí. Bueno, usted en este caso tiene derecho, por ejemplo, a rectificar la partida de nacimiento nuevamente conforme al procedimiento previsto en la ley de registro civil. O sea, solicitar un cambio de nombre. Ya. Solicitar un cambio de nombre. En rigor, usted está autorizada para poder alterar este tipo de situaciones. Está autorizada, pero acá se está produciendo un inconveniente porque usted durante toda su vida ha sido llamada de determinada manera, pero oficialmente sigue siendo llamada... En ciertas instituciones aparece bajo la antigua denominación. Sí. Bueno, para corregir esto, yo creo que la vía para ello es acceder al procedimiento de rectificación de cambio de nombre. Ya. Y este procedimiento hoy en día se puede realizar a nivel administrativo o judicial. Es bastante sencillo. Y ahí solicitar el cambio pertinente en los registros oficiales. Bueno, finalizando la entrevista, muchas gracias por su tiempo y darse la oportunidad de conversar conmigo y realizar esta entrevista. Muchas gracias, profesor. Para eso estamos.